Eran 4, si no me equivoco, dijo el jefe del grupo de búsqueda acercándose al cadáver humano medio descompuesto que yacía en el suelo. Cierto, camarada capitán, 4. 3 reincidentes y un primer oficial, que murió en los primeros días de la fuga, respondió el sargento de guardia, que había sido llamado para buscar a los presos fugados. Como cualquier soldado, no estaba demasiado impresionado y estaba acostumbrado a las atrocidades que los presos fugados hacían de vez en cuando. Pero esto era demasiado. Según el paramédico local, el cuerpo del convicto muerto fue desollado vivo y solo después lo mataron de un golpe en el cuello. Además, la cabeza del cadáver fue extraída y posteriormente atada a la copa de un pequeño abeto. Los brazos y las piernas del cadáver también se clavaron en el tronco del mismo árbol. Para mayor efecto, el tronco fue despojado de sus ramas, haciendo que al sargento le pareciera que le miraba un híbrido de hombre y árbol. Pero el asesino tampoco se detuvo ahí y, para que su sangriento bodegón resultara aún más espectacular, envolvió el tronco del abeto con las vísceras de la víctima extraídas de su cuerpo. Las hormigas del bosque se unieron al hedor y cubrieron el cadáver como una manta de jengibre. La visión provocó en el sargento Somoff un vómito incontrolable. En el fondo de su mente, el soldado del convoy deseaba que este maldito cuarteto de convictos pereciera en el pantano o se convirtiera en el almuerzo de los osos pardos. Pero, por desgracia, los sueños del sargento se quedaron en sueños, porque en la segunda semana de persecución ya habían encontrado un tercer cuerpo mutilado, que parecía haber sido mutilado por un hombre, no por un animal salvaje. Como todos los cuerpos que encontraron estaban en un estado de deterioro extremo, fue difícil identificarlos. Los restos de sus brazos, piernas y cabezas provocaban tristes asociaciones rayanas en el horror más absoluto. Este no era una excepción, yacía a la sombra de un abeto en expansión. Privado de toda su carne, parecía un objeto expuesto de un museo anatómico, del que por alguna razón se habían olvidado de retirar las partículas de material biológico que milagrosamente habían sobrevivido en sus costillas. Al mismo tiempo, no se encontraron daños típicos de animales salvajes en los cadáveres esqueléticos. Si hubieran sido bestias, seguramente habrían desgarrado los huesos y dificultado mucho la búsqueda. Pero en lugar de eso, las cabezas y extremidades de los condenados estaban unidas a los jóvenes abetos como horripilantes partes de una construcción sangrienta. Reflexionó el miembro más veterano del equipo de búsqueda. Básicamente, la identificación del cuerpo podía hacerse por las etiquetas con el número que llevaban las camisas de los criminales muertos. Pero la pista principal seguía siendo el material biológico. Todavía quedaba un último fugitivo, que al parecer era el responsable de todo este horror. Debe de ser su líder, susurró el capitán, sintiendo que la caza de fugitivos llegaba a su fin. Por otra parte, Petrov sabía que no todo en este caso estaba tan claro como parecía a primera vista. Mientras tanto, el espeso bosque parecía burlarse de él, balanceando sus gruesas ramas, de las que goteaba profusamente el rocío de la mañana. Entonces, de repente, se oyeron voces excitadas desde algún lugar del frente. Lo encontré, camarada capitán. Ahí está, se ha metido en un pozo de osos, el muy cabrón. Sonaron las voces excitadas de alguien. Petrov se estremeció y corrió hacia la fuente del sonido. Bueno, por fin se ha acabado. Se aprestaba a gritar el capitán. Pero cuando Petrov se acercó al foso acordonado por los combatientes, se sintió inquieto. Lo que veía ante sus ojos era difícil de creer. Y solo los gigantes coníferos sobre su cabeza sabían lo que realmente había pasado, pero obstinadamente en silencio, observando la reacción de los conmocionados buscadores. Y todo había empezado 2 semanas antes. Eran, en efecto, 4 convictos, debilitados por el hambre y una larga caminata por la taiga, que habían escapado de la colonia penal 7 días antes. Evitaron cuidadosamente los caminos trillados y se abrieron paso a través de las derivas y montañas del bosque como exploradores pioneros. Los fugitivos eran todos asesinos, homicidas y violadores. Excepto uno, el más joven, apodado Little Boy. Los 3 reincidentes se lo llevaron con un plan muy previsor, que habían ensayado cientos de convictos fugados a lo largo de los muchos años de existencia de la taiga. El bebé debía convertirse en una
vaca, o en una lata, como dirían los propios convictos en estos casos. Para ello, los asesinos eligieron entre la variopinta masa de convictos a un joven e inexperto convicto, que realmente deseaba salir en libertad. Como ustedes saben, una fuga es un asunto serio, y no es fácil de organizar. Tuvieron que considerar cuidadosamente el método de fuga, las vías de escape y aprobar a los candidatos para esta acción extremadamente arriesgada. Escapar de las colonias del norte solo es posible a finales de primavera o principios de verano, ya que durante el resto del año esta escandalosa región está cubierta por un espesor de nieve infranqueable, en el que un convicto fugado encontrará tarde o temprano su perdición. El preso, apodado Rusty, comprendía esto como nadie y tenía la intención de salir de Chorra solo cuando llegara el calor. Sus dos compañeros Sekach y Smiga apoyaban a su amigo más experimentado en esos casos. Se dice que RZ Javi ya tenía una escapada en su haber. Pero aquella vez acabó en fracaso porque los fugitivos se toparon con un grupo de cazadores de la taiga que los mataron a tiros como blancos en un campo de tiro. De todos ellos, solo Rusty consiguió escapar. Rusty aprendió la lección, así que para su segunda huida se preparó mejor. Le echó el ojo a un joven recluso llamado Kid, que había sido condenado por fraude matrimonial. Un pionero, eso es, joven, fuerte, nos será útil en el camino, aprobó Rusty. Sin embargo, sus compañeros se dieron cuenta de que, debido a la larga distancia de la próxima ruta, lo más probable era que tuvieran que comer la carne de Kid. Según los cálculos conservadores de Rusty, tendrían que caminar durante al menos una semana y media para llegar al refugio más cercano. Además, las simples provisiones que llevarían consigo los prisioneros bastarían para 3 o 4 días, en el mejor de los casos. Francamente, a Rusty no le disgustaba la idea de matar a un camarada para conseguir su objetivo, lo que les permitiría abastecerse de provisiones. Por supuesto, el propio Kid ignoraba el propósito por el que había sido invitado a participar en la fuga. Para ello, los duros convictos le impidieron deliberadamente enterarse de que pasarían tanto tiempo en la taiga. Para sorpresa del propio Rusty, Malice aceptó de inmediato. El chico solo había conseguido cumplir un año de condena, pero eso le bastaba para comprenderlo, no había nada que hacer en la colonia. Tras haber convencido al joven convicto, Rusty y sus cómplices se frotaban las manos. Sabía que a partir de ese momento ya había comenzado la cuenta atrás de la vida de Kid. Los 4 convictos se habían escapado de la zona industrial donde trabajaban en el taller de montaje de muebles. Lo habían hecho magistralmente y sin una sola gota de sangre. Los convictos habían preparado un pasadizo en la alambrada y, en otra parte de la colonia, sus cómplices habían llevado a cabo una maniobra engañosa en forma de falso socavón, que conducía a los servicios subterráneos. En pocas palabras, al sistema de alcantarillado. Mientras el personal de la colonia buscaba los rastros de los fugitivos en las profundidades del alcantarillado, los 4 convictos consiguieron salir de la colonia 1,5 kilómetros y se adentraron en la zona verde de los bosques de coníferas. Como las provisiones se redujeron al mínimo, era de esperar que Rusty se hiciera cargo de ellos. Como era el mayor, encabezó la huida, que le conduciría a su ansiada libertad. Corrieron deprisa, pues el miedo siempre suma fuerzas. En una hora y media a lo sumo, un grupo de búsqueda, reforzado con perros rastreadores, estaría tras su pista. Al principio, los fugitivos tenían que esparcir tras de sí una mezcla especial de polvo de tabaco y sal. De este modo, Rusty pretendía confundir a los perros, que leían un rastro criminal, claro. Pero entonces, cuando el suministro de la mezcla se estaba agotando, los reincidentes decidieron guardarla para el combate cuerpo a cuerpo en caso de verse acorralados. Rusty, Sekach y Smiga habían comprendido bien que no les cogerían vivos y que probablemente les fusilarían en algún lugar al pie de otra colina. La conciencia de ello acercaba a los prisioneros al punto de no retorno, cuando cada uno de ellos intentaría vender más cara su vida, y en tales condiciones, las bajas humanas eran inevitables. En ambos bandos, los fugitivos no disponían de un mapa detallado de la zona y el que tenían carecía de los detalles más sutiles de un documento topográfico.
De todos los fugitivos, sorprendentemente Little Boy fue el único que no mostró miedo ni ansiedad. Y las madres convictas se dieron cuenta de que un poco más y el muchacho iría a la enlatadora, por las buenas. El hambre empezaba a hacer mella y los reincidentes solo pensaban en cómo deshacerse del ingenuo y confiado muchacho. Se sentían como lobos que han acorralado a una oveja y pretenden devorarla viva. Rusty no iba a esperar demasiado y decidió matar al muchacho tras una semana de vagar por la taiga. Era una noche profunda, iluminada por la luna, cuando el reincidente se acercó sigilosamente al muchacho por un lateral, sabiendo exactamente dónde atacar para conseguir una muerte instantánea sin agonía. En previsión de una comida inminente, sacó la punta de la lengua y un cuchillo del bolsillo. Pero en ese mismo momento Babe abrió los ojos y miró fijamente al convicto con ojos que no parpadeaban. A pesar de que estaba bastante oscuro bajo la sombra del árbol, a Rusty le pareció que Kid podía verle como si fuera de día. No había nada de humano en aquella mirada, que provocó un ataque de miedo agudo en el alma negra del convicto. Pero no había tiempo para que Rusty recuperara la situación. En lugar de eso, se quedó quieto y observó cómo cambiaba el rostro del joven preso. Ahora, los papeles se habían invertido y Bobby era el depredador. El rostro de Kid mostraba una mueca sombría y sus ojos eran los de un lince que hubiera olido la sangre de una liebre con garras. ¿Qué haces?, murmuró Rusty, retrocediendo. Pero el joven se abalanzó sobre él con toda la furia de que era capaz. Le clavó los dientes en la garganta, bebiendo la sangre fresca y aún caliente. Despertados por el ruido, Sekach y Smiga no se dieron cuenta inmediatamente de lo que ocurría. Confundieron los gritos de su camarada con los del moribundo Kid, al que querían descuartizar. Sin saber lo que pasaba, sacaron sus cuchillos y se lanzaron sobre el hombre, que se convulsionaba hasta morir. Por desgracia, se dieron cuenta demasiado tarde de que habían apuñalado al hombre equivocado. Se dieron cuenta demasiado tarde, cuando vieron el rostro de la criatura en la cara de la luna, mirándoles con el gusto de un depredador. El cachorro ya no era humano, y rugía como una bestia salvaje, desprendiéndose de trozos de ropa manchados de sangre. Los aterrorizados reincidentes emprendieron una loca carrera hacia un lugar seguro, sin molestarse siquiera en recoger sus enredadas armas, ya que estaban a punto de matarlo. El shock fue tan fuerte que, en ese momento, pasaron de cazadores a víctimas ellos mismos. La criatura humanoide continuó devorando a Rusty, tendido en el suelo cubierto de hojas del año anterior. Los dedos del hombrecillo eran garras, y su cuerpo se arqueaba y agrandaba ante sus propios ojos. Una sonrisa carnívora le retorció el rostro y sus orejas se afilaron como las de un lince o un lobo. Una vez saciada su hambre, el medio humano medio monstruo se dispuso a realizar el macabro ritual que había repetido antes. Primero arrancó la piel, luego la cabeza y las extremidades, y solo después las entrañas. En la vida real, el monstruo no era un convicto apodado Little Man, sino un asesino en serie que mataba a la gente, según un único esquema que conocía. Sergei, como en la vida real llamado Little Man, deliberadamente se sentó en la cárcel en un artículo ligero, con el fin de derribar a los sabuesos que están tras su pista y sentarse tras las rejas por un tiempo. El cálculo del asesino era simple: aparecer como víctima a los ojos de los veteranos convictos y luego, tras haber matado a los tres, entrar en la lista de la muerte y desaparecer en la taiga. Poco sabía que el secreto del nacimiento del monstruo era desconocido incluso para él mismo. Los profesores del orfanato donde creció Sergei decían que hacía 25 años unos cazadores lo habían encontrado en el bosque. Y no en un bosque cualquiera, sino en la guarida de un lince, que al parecer alimentó al niño con su leche. Cuando el mitad humano, mitad bestia alcanzó la mayoría de edad, fue poseído por un apetito homicida que se manifestaba durante las horas de luna llena. Sorprendentemente, la mayoría de sus acciones tenían lugar en el bosque. Allí, por algún instinto incontrolable, mataba a la gente con especial crueldad. Dejando carne en los árboles, el asesino actuaba como un lince que escondiera los restos de su comida entre los árboles. Tras destrozar a su compañero de fuga, el hombre monstruo siguió las huellas de los dos convictos supervivientes.
Tras matarlos uno a uno con especial crueldad, el sanguinario maníaco bajó la guardia y, antes de darse cuenta, había caído en una vieja madriguera de oso llena de estacas afiladas. Y ahora, mirando a los acechantes congelados en el borde, el asesino estaba a punto de aullar de impotencia. Por primera vez en su vida, Sergei se encontró en el lugar de la víctima, atrapado como un animal salvaje. Al caer, una de las estacas perforó el pulmón del monstruo humanoide, permitiéndole expirar en cualquier momento. Mirando hacia abajo, el capitán Petrov no podía creer lo que veían sus ojos. Esperaba ver cualquier cosa menos esto. En el fondo de la fosa yacía el cuerpo de un hombre, que se estaba convirtiendo lentamente en un enorme lince atravesado por una estaca. Pocos minutos después, todo había terminado y el caso de la fuga de los 4 convictos había quedado zanjado. Y, por supuesto, lo que habían visto en el fondo de la fosa de los osos nadie del grupo de búsqueda prefirió recordarlo, ya que era poco probable que alguien creyera que existieran en el mundo criaturas tan sedientas de sangre.